¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual. Martes, 22 horas en una semana muy, pero muy complicada desde el punto de vista económico y político. Hoy habló el presidente de la Nación, habló una vez más el secretario de Finanzas, pero la tranquilidad no llega. El presidente de la Nación ha dicho que ha tenido conversaciones con Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, para... no se sabe si el apoyo es simbólico o es real. De cualquier manera, cualquiera de las dos formas implica de alguna forma también, valga la redundancia, un mensaje hacia el exterior, al exterior de los argentinos y al exterior de los inversores. El ajuste indefectiblemente se va a realizar. Es decir, más allá de los 3.000 millones que ha dicho Duhovne en su momento que iban a ajustar, que no son 3.000, es mucho menos porque ya han empezado a ajustar. Una relación con el Fondo Monetario Internacional implica, artículo 4, que es la revisión de todas las actuaciones del Gobierno Nacional desde el punto de vista económico y fundamentalmente el ajuste, es decir, ajuste. Vamos a hablar de esto hoy con el presidente de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y economista, escritor, 11 libros escritos sobre estos temas, el contador José Arnoletto. Vamos a dialogar también con Oscar Gambone, vamos a hablar de política con él y vamos a hablar de algo que interesa muchísimo también porque va a haber elecciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y uno de sus candidatos, el licenciado Miguel Heikel, va a estar con nosotros. Auspicios, y cuando regresemos empezamos a analizar qué es lo que ha sucedido y qué puede llegar a suceder desde el punto de vista económico. Auspician Al fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. SADOP OSDOP. Sindicato de Docentes Privados. Cotreco. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Paunisanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones. Bien, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Por qué pasó lo que pasó y si se podría haber evitado? Todo este desenlace desde el punto de vista económico, tanto barullo, tanta movida. Mira, se pueden identificar 4 factores, 2 controlables y previsibles, uno más o menos y uno no. Empezamos por el previsible. Se sabía que a medida que Estados Unidos mejorara en su economía y fueran llegando al pleno empleo, eso le iba a empezar a generar inflación local por un desajuste de oferta y demanda de bienes y servicios. Y lo que se esperaba ya hace varios trimestres atrás que ocurriera, que es la suba de las tasas de la Reserva Federal, ocurrió. Y una suba a un valor del 3% anual tiene un efecto multiplicador sobre los mercados en general. Y en las inversiones se realiza lo que se llama flight to quality, es decir, se abandonan inversiones de riesgo y de no tan buena rentabilidad si aparece una de menor riesgo y buena rentabilidad. Eso se veía venir. La segunda, que también se podría haber visto venir, cuando el Congreso el año pasado aprueba
el impuesto a las ganancias, a las inversiones financieras de sujetos del exterior, y se sabía que eso empezaba a regir el impuesto del 1 de mayo, era sabido que muchos inversionistas extranjeros que estaban invirtiendo en LEVAC, antes de que aparezca este impuesto, iban a desarmar sus posiciones, vender las LEVAC y pasarse a dólar. En algún lado para dejarlo en el país o en otro momento o en otro caso para llevárselo. Ese elemento era previsible, se sabía. Se le suma este año una mala cosecha gruesa que, más allá de la suba de precios que en algún caso a algún productor le habrá compensado, al que tuvo mala cosecha no le compensó nada. Y ese derrame de dólares que la economía suele recibir todos los meses de abril y mayo, no hubo derrame. Y más con una expectativa de que el dólar aumente, el que tiene grano lo guarda y espera. Varios elementos que se formaron para que se dé esta situación. Y por supuesto, un Estado deficitario con más gastos que ingresos, que es demandante de recursos. Porque si todo esto se diera con un Estado que no necesita conseguir financiamiento en el mercado, el impacto es menor. Pero si el Estado está demandando plata, eso también genera un efecto mayor de presión sobre el dólar y sobre las tasas, ¿no? Yo te agregaría un hecho político. El 28 de diciembre, cuando aparece Sturzenegger junto con Duhovne, con Quintana, y creo que con Lopetegui y el otro, me parece que ahí termina perdiendo autoridad el presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Sí, la independencia del Banco Central es una condición necesaria y que los actores económicos a nivel mundial lo miran. Cuando suponen que está subordinándose la autoridad del presidente del Banco Central a una decisión política, se le empieza a perder el respeto en los ámbitos técnicos y en los ámbitos de los inversores. Y el respeto se traduce en búsqueda de mayor rentabilidad. Si yo no te creo, o dejo de prestarte o dame más tasa de interés. Porque el nivel de riesgo tiende a aumentar, ¿no? Ahora, se sigue insistiendo, y lo escucho a Duhovne hablar del dólar flotante. No hay dólar flotante. Dejó de existir el dólar flotante con la intervención del Banco Central. Y los economistas, que son más puros que yo para hablar esto, hablan de una flotación limpia, una flotación sucia, sí, cuando de vez en cuando intervienen. Hoy se podría decir que está en una flotación sucia o administrada. Es decir, picos hacia arriba o hacia abajo, el Banco Central sale a administrar el tipo de cambio. Y en eso el gobierno también tiene una relación con el dólar de conveniencias e inconveniencias. Por un lado, un dólar más alto sirve como barrera de protección para exportaciones e importaciones, porque encarece la exportación y entran más pesos cuando se convierte esa divisa. Y achicás el déficit comercial en todo caso. Y protege también la importación porque ya no se abaratan tanto y los reclamos de los sectores industriales de pérdida de competitividad. Pero por otro lado, si el dólar se va demasiado arriba, se genera una espiral inflacionaria que es muy difícil de parar, ¿no? Cuando esta corrida se convierte de ser algo solo de los mercados financieros, se convierte en el común de la gente que abandona la moneda local por irse a una moneda extranjera, ¿no? Ahora, ¿esta gente no previó que esto significaba de alguna manera un impacto también en la inflación? Pues ellos hablaban de que mayo empezaba el descenso inflacionario. Me da la impresión de que con este rumor, este barullo, va a ser muy difícil de que puedan controlar, porque siguen insistiendo. Hoy Duhovne habló y cuando le preguntaron sobre el porcentaje inflacionario, la tasa inflacionaria del 15%, volvió casi a ratificarla. Debe tener botox porque no se le mueve un músculo. No se le mueve un músculo. No se le mueve un músculo. Sin duda que va a ser difícil poder contener la inflación. Cualquier persona que había pedido un presupuesto en algo para hacer algo, una empresa o demás, hoy se encontró con que o no le confirman precio, o no le confirman entrega, o están a la espera de ver qué pasa con el tipo de cambio para ajustar listas de precio. Ahí es donde puede servir el secar la plaza. Cuando se saca dinero del circulante, se le quita un poco de presión. ¿Por qué? Porque si yo, vendedor, tengo una bolsa de cemento y vienen dos a competir por la bolsa de cemento y puedo subir el precio, la subo. Pero si en realidad veo que me estoy quedando sin vender la bolsa de cemento, voy a pensar dos veces antes de subir el precio. Ese puede ser el único impacto positivo que tenga una suba de tasas que hace que haya menos dinero circulante en la economía. Vos me dijiste, estábamos hablando hace un rato, me dijiste que el Estado a veces tiene que retirarse en algún determinado momento cuando aparece una evolución.
Mira, en cualquier mercado, el mercado de factores, el mercado de bienes, servicios y de empleo, se dice que en una economía un Estado puede tener, o un gobierno puede tener un comportamiento procíclico o anticíclico. Lo que se dice siempre es que un Estado debe ser anticíclico. El gobierno de Chile ha tenido políticas anticíclicas aun cuando han cambiado de gobiernos de extrema derecha a extrema izquierda. ¿Qué significa? Si la economía está funcionando bien, el Estado se retira. Baja la inversión en obra pública, baja el empleo público, porque se supone que esa gente está consiguiendo ocupar sus recursos y su tiempo en un empleo privado. Y cuando esos niveles de actividad privada tienden a bajar, aparece el Estado incentivando, poniéndole una leñita al fuego de un fuego que viene apagándose. Ponerle leña al fuego de un fuego que es una hoguera no agrega, no suma. Al contrario, genera más perturbación en la economía. Porque si tengo una sola bolsa de cemento, una sola barra de hierro y me la viene a comprar sector privado y sector público, el que tiene la barra de hierro seguramente trata de conseguir el mejor precio posible. Claro, claro. Entonces, en un momento en donde estaba funcionando medianamente bien la construcción, se había despertado con los créditos hipotecarios la construcción privada, esto de plantear vamos a pavimentar hasta los ríos, a ver, hay alguna obra de esta obra que es imprescindible para el desarrollo económico y hay otra que podría haber pasado para otro momento del tiempo. Hoy no conseguís, o hasta hace un par de semanas, no conseguías determinados recursos en la construcción, recursos humanos, alguna maquinaria, turno para conseguir hormigón o cemento. ¿Y ahora qué va a pasar? Y eso alimenta la Y alimenta la la inflación porque está consumiendo no hay demanda, el mismo recurso, más demanda que oferta. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Con esto va a bajar la demanda del sector privado, va a bajar también la demanda del sector público, porque lo anunciaron, van a ralentizar la obra pública y de nuevo, procíclico, los dos ciclos hacia la baja. Y ves probable que se intensifique la situación de ajuste económico, ¿no? A propósito, yo decía en el comienzo que digamos, este anuncio con respecto al Fondo Monetario Internacional implica, de alguna manera, ya sea simbólico o concreto. Si es simbólico, de alguna manera es una buena señal que se va. La mentira tiene patas cortas, en el corto plazo nos vamos a enterar y volverá de nuevo a fluctuar todo lo que está sucediendo en este momento. Si consiguen frenarlo, obviamente, y hay señales del mercado que atenúen la disparada, la movida esta. Ahora, si esto se concreta, implica naturalmente un refuerzo del ajuste que ya se anunció. Sí, en realidad el apoyo del fondo pudiera implicar dos cosas. Primero, los legisladores esta semana, diputados básicamente, tendrían que darle la media sanción que le falta a la ley de financiamiento productivo, que es la ley de mercado de capitales. Sí. Que eso es necesario para que con un guiño de Fondo Monetario Argentina deje de ser mercado de frontera y pase a ser mercado emergente. Eso es importante, ¿por qué? Porque le sube la nota a la calificación y hace que muchos fondos de inversión de Estados Unidos, de Europa, no pueden hoy por hoy invertir en Argentina, puedan llegar a invertir. Solucionaría una parte de una oferta de divisas que pudieran estar entrando y hoy no están entrando. Pero por otro lado, el combo viene con papas, y las papas es que vamos a controlar las cuentas, vamos a controlar que haga los deberes, y seguramente para reducir déficit fiscal, algún ajuste en el sector público tiene que hacerse. No deberíamos horrorizarnos en Argentina de hablar de ajuste, el sector privado lo viene haciendo hace una parva de años, ¿no? Sí. Las empresas lo vienen haciendo, los particulares lo vienen haciendo, vos lo venís haciendo en tu economía, lo hacen los camarógrafos, todos venimos haciendo ajuste. Y parecía que el único sector que no tenía que hacer ajuste era el Estado. Claro. Entonces no es una mala noticia que el Estado tenga que hacer ajuste. Claro, hay un dato significativo, porque el Estado puede hacer ajuste, puede bajar los subsidios. Sí. Baja el subsidio a lo mejor en 216.000 millones de pesos, pero paga tasa de interés por 220.000 millones. O sea que... Sí, nos suma. Y con el aumento de tasas de las LEVAC, si convalidan esas tasas altas emitiendo nuevas LEVAC, ese gasto en pago de intereses de servicio de la deuda va a tender a subir, ¿no? Dos finales. Así el déficit fiscal no baja. No baja. De ninguna manera.
Así no bajan. Lo que hay que bajar es la cantidad de dinero que se pide. Yo pido y tengo un menor stock de deuda, voy a tener un menor stock de intereses y eso va a ayudar. Bien. Y la otra, el gradualismo está... Y el gradualismo tiene que ser menos gradual. En realidad gastaron 2 años y medio de gestión gubernamental en un gradualismo. Y el que voy a hacer ahora no es un razonamiento económico, es más político. Y se fueron graduales para convencer de que los vote alguien que no los votaría nunca jamás en la vida. Y perdieron el cariño de algunos votantes de un núcleo duro que los votaba para que hagan los cambios que tenían que hacer. Hoy no tienen ninguno de los dos votos. No tienen el voto del que no los iba a votar nunca por una cuestión ideológica y vienen perdiendo el voto de gente que confió en que iban a tomar las medidas y los cambios y las correcciones de una economía, que es cierto, la recibieron absolutamente detonada y destrozada, pero me parece que el gradualismo fue demasiado gradual y eso hizo que perdieran parte del cheque en blanco que la sociedad les había dado hace 2 años y medio. Falta un ministro de Economía. Sí, falta un piloto de tormentas. Que lógicamente siempre buscaron que el resultado sea el equipo, que no haya egos importantes, pero a veces una orquesta sin un director de orquesta o un equipo de fútbol sin un capitán y un director técnico, podés tener gente muy talentosa, pero si no hay un director de la orquesta o no hay un técnico, el equipo no funciona, ¿no? Muy buen cierre. Gracias, Pepe. Gracias, muy amable. Ricardo, un gusto. Cuando regresemos, Oscar Gambone con nosotros. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Los 15 de Cordobesa son una fiesta mundial y te invita a disfrutarla con todo. 20 cuotas sin interés en Smart TV y LEDs y muchos beneficios más. Todo el año es una fiesta cordobesa. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Macri y el ostracismo político para el diván, porque me da la impresión de que por ahí pasa la cosa que queremos hablar hoy con Oscar Gambone. Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es eso? Yo creo que a veces es indescifrable el presidente en lo que debiera ser su perfil político, ¿no? Macri, primero, la sensación que siempre he tenido es que es una especie de emergente raro en la política argentina, tan antropofágica en algunos puntos, ¿no? Primero que nada es el único político en una posición realmente relevante que no estaba en el 2001. ¿Sí? En la Argentina solemos hablar con mucha frecuencia de nueva política, pero es un refrito de políticos viejos que van cambiando de camiseta y donde alguno que era segunda línea años atrás hoy se vende como lo nuevo, cuando en realidad vos le lees el currículum, cuando no el prontuario, y hace 20 años que viene, solamente que no había salido a la luz pública con el nivel de visibilidad que tenía ahora, ¿no? En el caso de la política cordobesa, Luis Juez no es un emergente político posterior al 2001. Es una persona que cobró visibilidad posterior al 2001, pero que viene desde hace muchos años. Por ejemplo, fue, si no me equivoco, jefe de asesores de la intervención de Schiaretti en Santiago del Estero. Así es. Okay. Así es. Esto no por criticarlo ni por defenderlo, solamente por ejemplificar. Yo creo que volvemos siempre a lo mismo. Cuando se daba la factibilidad de la victoria electoral de Mauricio Macri en el 2015, y uno en alguna rueda de amigos analizaba un poco el perfil de quienes se iban a hacer cargo de un gobierno en condiciones de extrema complejidad, yo decía que el presidente de este turno presidencial en la Argentina estaba condenado a ser de la Rúa o Mestre Padre, es decir, un ajustador serial en el que se le iba el capital político, o alguien que no hacía absolutamente nada y se lo llevaba puesto la crisis. Y espero francamente que no sea el segundo caso. Bien. Una de las preguntas que uno se hacía es, ¿y cuál es el músculo político de Cambiemos o del PRO? ¿Quién es el Aníbal Fernández que va a manejar la política de esta gente? En un contexto donde tenés interlocutores y adversarios de la talla de los que son capaces de prenderte fuego una discusión legislativa o armarte un escándalo en la calle por 5 minutos en prime time. Como te pasó cuando se discutió la movilidad jubilatoria o como te pasó la semana pasada. Lo cual no exculpa los errores de gestión del gobierno. Pero no estás en un contexto en el cual tenés adversarios constructivos. En este país no sentás a los gobernadores y entendés que el problema es de toda la Argentina. Sí. En este país la mitad está esperando que con una mano le firmes con el ATN y con la otra levantes el teléfono para pedir el helicóptero. ¿Sí? De hecho, el día que se firmó la movilidad jubilatoria, se aprobó la movilidad jubilatoria, Marcos Peña, Larreta y Vidal tuvieron que casi secuestrar a algunos gobernadores en la oficina del Senado para que salieran en la foto, porque no querían estar. Sí querían, obviamente, los 20.000 millones que les iban. Entonces, a mí lo que me parece es que este gobierno, que pecó de ingenuidad desde el inicio, y lo charlamos en enero del 2016, que creyó que el cambio del humor mundial respecto de la Argentina, porque se iba eso feo, malo que era el kirchnerismo, y llegaba un gobierno civilizado y que se subía al modo de andar del mundo occidental y cristiano. Iba a encontrar el financiamiento, el apoyo, como si se tratara de ir a hablar con un amigo para que nos diera una mano para salir de una crisis. Esto no ocurrió y no va a ocurrir nunca. Entonces este gobierno, evidentemente, durante 2 años, fue con ese gradualismo, tranquilo, casi tonto, diría, en el cual cada vez que atacaba un problema retrocedía, en el cual comunicaba muy mal, en el cual se preocupó mucho más de explicar quiénes eran los responsables de la crisis que la gravedad de la crisis y la necesidad de tomar medidas
porque si no se tomaban en forma inteligente y preventiva, un día te iba a pasar lo que te pasó esta semana. Claro. ¿Bien? Claro. Porque la Junta en la Argentina lo vamos a hacer. La discusión es cuándo, cómo y si porque lo programamos. ¿Y con qué consecuencias? Porque lo programamos o porque nos lleva puesto el mercado y hay que hacerlo. Bien. El gobierno tuvo un changüí, por decirlo alguna vez, de alguna forma, perdón, como los 100 días del presidente americano, que fue básicamente hasta la legislativa, cuando un sector importante de la sociedad, ante el temor a retroceder hacia la vuelta del kirchnerismo, que para mí nunca fue electoralmente factible, le tuvo demasiada paciencia a la inacción del gobierno. Y le miró con cierto disimulo los errores políticos que fue cometiendo. El rebalanceo tarifario que lo hizo y lo comunicó mal. Siempre recuerdo y te pongo el ejemplo de que hasta para bajar ganancias comunicaron mal y terminaron teniendo un conflicto político, que lo terminaron arreglando Schiaretti y Frigerio. Tuvieron una gran ventaja en ese momento, una oposición muy dispersa y que me da la impresión de que ahora la están juntando. Bueno, el problema es que en algún momento lograron acordar, fundamentalmente con la Liga de Gobernadores y de alguna manera con el peronismo de Massa, lo cual le dio la posibilidad de sacar algunas medidas. La oposición colaboró bastante, en realidad, en allanarle el camino con algunas medidas imprescindibles en el primer tramo, pero a lo que yo iba es a lo siguiente: en el momento en el cual el gobierno gana la legislativa, ¿sí?, es como que la sociedad dijo, bueno, está bien, ahora nos queda claro que no existe el helicóptero, que no existe el retorno al pasado, el tema es, esto así no funciona tampoco. Bien. Yo creo que hay algunas cosas que por ahí se leen de un modo con el cual yo no coincido. La gente no está enojada con el gobierno, solo. La gente está enojada con la clase dirigente. Sí. Con el gobierno está profundamente decepcionada, porque no cambió. Y el no cambio significan dos cosas: menos de lo mismo y una posibilidad de volver a lo que la Argentina está intentando salir. El clientelismo, el estatismo, porque estos mismos que hoy ven con preocupación la situación son los que hace una semana decían que no había que tocar tarifa y no había que endeudarse. Claro. Explícame cómo. Explícame cómo. Entonces, creo que ha faltado liderazgo político. Y creo que el presidente y su equipo de gobierno actuaron muy mal la semana pasada. Incluso en el enfrentamiento técnico de la crisis. Liquidaron 5.000 millones para terminar tomando las medidas drásticas el último día, cuando ya realmente habían perdido buena parte del capital Pero político. en un año a esta parte el dólar aumentó el 56%. Sí, está bien. Pero si lo medís contra la inflación o lo medís contra la bolsa, no aumentó en la misma proporción. Con lo cual, de alguna manera, tenías un retraso cambiario frente a precios, tenías un retraso cambiario frente a valorización de activos, que en realidad hasta te permitía decir, no con temor a una crisis cambiaria, pero hasta una corrección brusca del dólar, ¿sí?, hasta hubiera sido favorable fiscalmente. Bueno, y con este panorama y el anuncio hoy del presidente, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que, hay una realidad que es la siguiente. Cuando Trump gana en los Estados Unidos y cuando Trump empieza un proceso de hablar de una fuerte obra pública de reconstrucción del parque de infraestructura de vivir los con lo Estados nuestro. Unidos, sí, pero fundamentalmente una fuerte inversión de recuperación de infraestructura en los Estados Unidos y para financiarlo, una repatriación de capitales, claramente el mundo iba hacia una suba del dólar. Y la suba del dólar implica un encarecimiento y una falta de crédito. Así es. Bien. Ahora, no tuviste que esperar que se te fueran 5.000 millones de dólares en una semana para salir a arreglar con el fondo. El plan B lo debiste haber tenido antes. Este gobierno se jactaba de la toma de deuda que había hecho Luis Caputo en enero para cubrir la necesidad de pero de enero hasta acá se llevaron 8.000. Bueno, claro, porque... Se llevaron todo lo que trajo acá, lo que había juntado Caputo. Estoy de acuerdo con vos. Entonces ahora el gobierno, ¿qué sale a hacer? Y sale desesperadamente a decir, bueno, necesito un plan B. Y necesito 48 horas. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Y ahora vamos a entrar en la discusión... La misma historia. Sí, y ahora vamos a entrar en la discusión filosófica de toda la vida, de que cuando el fondo venga y diga que un municipal no puede ganar 50.000 pesos, o que el hijo de un empleado de PEC no puede ser empleado de PEC, el fondo nos lleva al ajuste voraz. Exacto.
Discusión que no tiene ni pie ni cabeza, por supuesto, porque en definitiva necesitaríamos haberle ido a pedir al fondo si hubiéramos hecho las cosas razonablemente bien para no tener que caer en manos de un prestamista que además lo único que hace es tratar de garantizar la capacidad de repago de la Argentina. Y ese hacer las cosas bien o medianamente bien, ¿implicaba seguir con este concepto del gradualismo o impulsar mayor ajuste? Yo creo que implicaba primero que nada tener un plan dentro del gradualismo. Que no lo tuvieron. Que no lo tuvieron. No lo tuvieron. Que no lo tuvieron. Primero faltó un ministro de Economía. Cuando lo tuvieron con Prat Gay, lo echaron porque Prat Gay opinaba. Y desentonaba. Sí, yo tengo una gran estima técnica profesional por Prat Gay y una visión bastante poco elogiosa de su paso por la administración pública en esta etapa. Está bien, pero lo que dijo Prat Gay con respecto al dólar y lo que decía un poco Arnoletto... Ese es el Prat Gay analista. El Prat Gay que siguió con los gemelos y no tocó el gasto público y fue tan flexible y tan laxo y se ocupó de arreglar con los holdouts y también se comió de alguna manera y vendió... Salió del cepo. Sí, saliste del cepo, está bien. Y te enamoraste del tipo de cambio 16 y un montón de cuestiones. Sí, ahora, bueno, eso es lo que te quiero decir concretamente es, lo que Prat Gay no hizo, no sé si porque no lo dejaron, o si porque no se puso a trabajar seriamente, y lo ha hecho más Duhovne, con todo lo que se le puede criticar, fue realmente empezar con el Excel, partida por partida, a cortar gasto. El problema es que después va a la política. Claro. Y cuando va a la política no la puede tocar. A ver, yo querría saber realmente cuál fue el proyecto de rebalanceo tarifario que llevó a Aranguren. Porque si vos y yo vamos a construir una casa, y la queremos vender con la pared a 2,5 metros, pero tenemos 500.000 pesos nada más. Y le decimos al arquitecto, mira, saca los cimientos porque no hay guita, y pone un Durlock de esta altura, que de afuera la vendemos, después se cae, y le vamos a echar la culpa al arquitecto. Claro. Entonces, si vos me traes un programa de rebalanceo, un proyecto de rebalanceo tarifario, y yo empiezo con que esto no lo toque, aquello no lo comunique y demás, porque se vuelve a meter la política. No lo digo defendiéndolo y disculpándolo a Aranguren, pero digo, las decisiones las tenés que tomar en un plan consistente y te tenés que hacer cargo de los costos políticos que tienen. Si vos empezás a jugar en la politiquería barata, no arregla nunca el problema y un día el mercado te lo corrige brutalmente. Te llames Macri o te llames como te llames. Porque lo que hay que entender acá en la Argentina es que este país necesita un sinceramiento brutal. Suponte vos, a ver, vamos a hacer este razonamiento de cierre. En este país hay mucha gente que está en contra de Macri desde antes del 10 de diciembre de 2015. Por una cuestión de piel, por una cuestión de ideología, por lo que vos quieras. Absolutamente respetable. ¿Bien? Perfecto. Suponte vos que este gobierno cae, se va, pierde la elección del 2019. Los problemas están ahí, son lo mismo. Entonces, el déficit público lo tiene, los regímenes especiales del Estado lo tiene, el gasto político lo tiene, la desintegración... Esto es como cuando festejás el fin de año. Más o menos lo mismo. Festejás, pero al día siguiente la situación es exactamente la misma. La desincentivación productiva la tiene... Terminó un año. ¿Me entendés? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si los tipos que tienen responsabilidad ejecutiva en este país, presidente, gobernador e intendente de los grandes distritos, no se sientan y hacen un proyecto a 30 años, con un sistema previsional imposible de financiar, con un gasto público imposible, con este nivel de empleo público, con estos regímenes especiales, este país termina en una crisis cíclica que puede ser cada 10, cada 5 años, dependiendo del financiamiento internacional. Gobierne Macri o quien demonio sea. Eso es lo que hay que entender en este momento. Y esto no es por exculpar a este gobierno que ha hecho toda la macana que pudo. Esto es por entender que o sinceramos brutalmente esto o este país no sale nunca. Oscar, muchísimas gracias. A vos por la invitación. Cuando regresemos, el licenciado Miguel Heikel con nosotros. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Las obras llegan a los barrios y con las obras llega la inclusión, la recreación, el deporte, la educación. La ciudad suma un nuevo parque educativo en barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste.
Actividades deportivas, recreativas y muchos talleres para todas las edades. Un espacio que celebra la autonomía de los barrios. Descubrilo vos también. Y prepárate para disfrutar de la pileta durante todo el verano. Ingresá en parqueseducativos.córdoba.gov.ar y conocé los 5 parques educativos que crecen en la ciudad. Córdoba, capital social. Municipalidad de Córdoba. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. El 17 de mayo hay elección en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay 2 listas, creo que se presentan, ya me lo va a confirmar Miguel Heikel, él dirige, mejor dicho, está al frente de una de ellas, Sociales y Plurales. Me quiero detener simplemente en lo que decían Heikel hace 2 años y que es para mí fundamentalmente la base de introducción para analizar el proyecto que propone para la Facultad de Ciencias Sociales. Se decía en aquel momento, es por ello que promovemos la deliberación y alertamos sobre el sectarismo, la partidización excluyente y la intolerancia al disenso, ya que atentan no solo contra el desarrollo y la maduración de la Facultad de Ciencias Sociales, sino que también lo hacen contra la democracia universitaria. Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. gracias. 2 listas. ¿Seguís sosteniendo esto? Con más razón, quienes compartimos Sociales Plurales, tenemos esa mirada y la compartimos, por eso nos llamamos Sociales Plurales. La otra lista también se define en el título, se llama Somos Sociales. Ellos son la Facultad de Sociales. ¿Qué nos queda a los demás? No lo somos. O sea, ese discurso que, menos mal que tenés memoria, es lo que hace que presentemos hoy una opción precisamente porque creemos que la pluralidad no es solo un problema político, ideológico y de pose democrática. La Facultad de Ciencias Sociales tiene hoy la oportunidad, porque acaba de ser creada hace 2 años, tuvo 2 años de normalización en el cual en este camino no se avanzó, pero tiene la posibilidad de integrar las distintas instituciones que se confluyeron en la facultad que hoy está formada, que son la Escuela de Trabajo Social, el Centro de Estudios Avanzados, el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, el IFAP, y el CIEX, que es el Centro de Investigación y Estudio de Comunicación Social. Estos 4 instituciones deberían ser la base material, institucional y humana para construir un proyecto de facultad. Un proyecto de facultad que permita potenciar esta institución de conjunto, integrándola en un proyecto académico, que es lo que no hubo y es lo que no hay. Proyecto académico que tiene que ver con la urgencia que tiene esta sociedad, este país y este mundo, de que quienes estudiamos la sociedad colaboremos en definir cosas
en estudiar y mostrar problemas y sobre todo en encontrar soluciones o proponer soluciones. No porque las vayamos a hacer desde la universidad, sino porque eso implica que la propia universidad trabaje de otra manera con la sociedad. Acá escuchaba recién en el bloque que me precedió, decía cosas tan elementales, uno se pone a jugar con la realidad y dice, bueno, si este se pone de acuerdo con aquel y aquel se pone de acuerdo con aquel, resolvemos todo. El problema es que nuestra sociedad, este país, está enferma institucionalmente. Tenemos institucionalidades que no funcionan porque en todas predomina la misma característica. Se arman grupos de poder y negocios. Vos lo viviste, fuiste de cerca. Sí, sí. Grupos de poder y negocios, donde lo que menos se encuentra es el interés público. Ahora, el eso lo podés tener en la política. Está bien, la política universitaria es política también, pero es lo mismo. Con las mismas características. Es decir, factores de poder se encierran, Exacto. hacen negocios. Sí. Fantástico. El negocio es más miserable, porque ¿qué se negocia? Se negocia el seguir administrando un presupuesto. Ajá. No es que hacen negocios privados, nadie se enriquece en la administración universitaria en general, sino que mantienen el grupo de poder, eligen discrecionalmente a quienes favorecen y a quienes no. Ingresos. Ingresos, permanencias, egresos también, a quien egresos. Jubilan de prepo y a quien lo esperan varios años más, digamos en la carrera no docente, a quienes becan y a quienes no, con los estudiantes. Y todo eso forma parte donde el objetivo de grupo por permanecer es más fuerte que el interés general por producir y generar la función de la institución. ¿Vos pensás romper con todo eso? Yo no. Bueno, el grupo. La lista. La lista. Que yo no dirijo, yo no encabezo. Me empujaron a que asuma, porque todos los compañeros que estamos en la lista pensamos exactamente esto. Somos un grupo diverso en su constitución. Políticamente hay de todo, lo que busque está en nuestra agrupación. Nuestros acuerdos políticos son de política académica en la facultad. No creo que nos pusiéramos de acuerdo incluso sobre política provincial, municipal o nacional, porque por ahí hay matices distintos y militancias partidarias incluso diferentes. Sí. Pero creemos que hay un proyecto de respeto, hay un proyecto de una mirada sobre cómo se construye lo social. Hay un proyecto de facultad. Hay un proyecto de facultad distinto. Y además reivindicamos que no hay ninguna hegemonía de una de estas instituciones sobre las demás. Queremos que por eso somos plurales, queremos que todas tienen que participar igual. No hay un claustro que sea dominante de los otros, que sea más importante. No es que los trabajadores no docentes, vaya nombre horroroso, los definen por lo que no son y no por lo que son, estén subordinados a los docentes y a los investigadores. No, sin trabajadores no docentes no funcionan las facultades. No hay claustros, los estudiantes tampoco son el claustro hegemónico, no hay claustro predominante, no hay carrera predominante. La facultad acaba de abrir 3 carreras, 2 carreras nuevas a la que ya existe. Resulta que trabajo social, como tiene la mayor cantidad de números y el grueso de los profesores, y además son parte del mismo grupo que viene administrando hace 18 años la Escuela de Trabajo Social, tienen privilegio frente a los demás. Entonces, para nosotros no puede ser así, uno no construye. Cuando hablas de privilegio, hablas de presupuestos. Manejo de presupuesto. Ya lo vamos a ver ese tema. Becas, por ejemplo, acceso a información, posibilidades, bueno, calidad de la planta docente. Las 2 carreras están armadas casi en su totalidad con docentes voluntarios. Trabajan por extensión, trabajan gratis, no les agrega nada. Han armado las carreras con eso, de manera improvisada. No se ha pensado una integración. Cuando uno tiene la posibilidad de integrar 3 carreras para poder pensar la sociedad de otra manera, hoy más, digamos, la fractura de las disciplinas sociales está obsoleta. Lo que hace falta es una mirada interdisciplinaria porque no hay una totalidad que las integre, no hay una teoría del todo social, no hay una disciplina del todo social. Pero esa integración de las distintas disciplinas no puede abordarse si uno tiene kiosquitos que lo junta para ver cómo sigue preservando los kiosquitos. Me quedan 2 minutos, yo te pido que en los 2 minutos des el mensaje. Bueno, para aquellos que participen en las elecciones de Ciencias Sociales el día 17, yo les pido que reflexionen sobre la posibilidad de romper con una práctica institucional que tiene muchos años y la conocemos. Vamos a escuchar de parte de la otra lista promesas muy lindas, promesas incluso con las que estoy de acuerdo y las suscribo,
que no las han hecho en 18 años ni en estos 2 años de intervención que hubo. Mi pregunta es, si no lo hicieron hasta ahora, ¿por qué tenemos que querer que las vayan a hacer? Y lo otro es que para poder modificar y empezar a construir una facultad sociales que realmente sea plural y permita pensar con pluralidad la sociedad, que es la única forma de cambiarla, hay que empezar por romper con esa práctica. Y con esa práctica no se rompe haciendo lo mismo. Miguel, te agradezco mucho. No, gracias. Buena suerte. Hasta luego. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. ¿Cuán preocupados por la inflación deberían estar quienes estén pensando en optar entre un crédito hipotecario UVA, cuyas cuotas ajustan por inflación, y un crédito inmobiliario GNI, cuyas cuotas ajustan por costo de construcción? Simular la evolución durante los últimos 14 años de la relación cuota, salarios para ambos tipos de créditos muestra una diferencia entre mínimo y máximo de 9 puntos porcentuales. Significa que para quedarse tranquilos haría falta prever alrededor de un 10% de los ingresos familiares para cubrir eventuales aumentos transitorios de cuota con relación a esos ingresos. Serio y responsable no se improvisa, se previene. Y este gobierno es, como se dice en teatro permanentemente, echar morcillas, es decir, improvisar. El silencio del presidente de la Nación hasta hoy, ante la crisis, uno tendría que llamarlo como irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque los titiriteros que llamó a, de alguna manera, explicarlo no son confiables. La artimaña del peronismo con el Congreso, con su ley retroactiva de las tarifas, también es una patraña. También. Pueden discutirse las formas, no el fondo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen autoridad moral, son responsables. Y así estamos. La crisis de la semana pasada no es una casualidad. Tampoco sabemos si terminó con la declaración hoy del presidente de la Nación de que el Fondo Monetario Internacional nos va a ayudar. Con lo que significa, de alguna manera que evidentemente estamos en dificultades, porque si el apoyo, ya sea simbólico o concreto, implica, como decíamos al comienzo del programa, ajustes, artículo 4, revisión y, en fin, lo que ya conocemos. O de lo contrario, habrá que esperar hasta el día 15, cuando se pongan sobre la mesa los 680.000 millones de LEVAC que se van a renovar. Tiempo atrás nosotros dijimos en este programa y hablamos sobre el famoso cisne negro.
es decir, lo que podría ocurrir a nivel en el contexto internacional. Yo me pregunté qué podría llegar a suceder y qué harían los tenedores de títulos de la deuda si ese cisne negro apareciera en la Argentina. Y apareció. Por vía externa o interna o por lo que fuera, apareció. Entonces, la pregunta que yo me hacía era si se pasarían al dólar y en ese caso qué iba a suceder con la corrida, qué iba a suceder con el valor de la moneda, qué impacto tendría esto sobre la inflación. Y el traslado de precio, hecho ya el combo, es un hecho. Pues bien, todo esto sucedió, aconteció. Es un hecho. Ahora, ¿se veía venir? Obvio. Desde el 28 de diciembre fue cuando el presidente del Banco Central perdió autoridad frente a tipos indocumentados de la economía. No porque Schwarzenegger tenga un DNI que lo valide. El equipo económico de 50 años es inexistente. Veamos, se recalculó la inflación, que sigue siendo imposible de cumplir por los datos que se significan y que se dan a diario, aun cuando Nicolás Dujovne, que volvió a hablar hoy, entre el té y la tablita de choco arroz, diga lo contrario. Implementaron una tasa de rendimientos del EVAC el año pasado para aplicar en mayo para portadores del exterior. Se sabía que evidentemente el portador del exterior se iba a ir de las LEVAC y iba a ir al dólar. Y esto es así porque es un país vulnerable, la Argentina. Y es vulnerable también a la bicicleta financiera. Era de alguna manera como jugar a la ruleta rusa con 6 balas en el tambor. Una siempre le iba a pegar. En 4 meses el dólar se devaluó 26%, hace un año 53%. O sea, más de la inflación por más que haya estado atrasado. Y una inflación pronosticada que no se sabe, reitero, si se va a cumplir. Se llevaron 8.000 millones de dólares de reservas, lo mismo que consiguió Caputo casi a comienzo de año y que todo el mundo se vanagloria de decir lo consiguió una tasa baja. Pero se llevó la tasa del 40% en una aberración usuraria para quienes necesitan crédito. El ajuste de 3.000 millones blanquea el resto de la obra pública que no se hará, porque ya hay parte que no se hace. Entonces es imposible entender a estos tipos que conocen el mercado, no sepan cómo el mercado les va a responder. Y es insólito, porque tampoco midieron el impacto político, y esto se refleja en la estrepitosa caída de las encuestas de Mauricio Macri. Mauricio Macri reunió ayer a todo el mundo para encontrar soluciones a respuestas que hoy no tiene. ¿Debilidad o es que es un guerrero que no se preocupa por su miedo? Esto se va a ver. Macri, con sus errores, está juntando a un peronismo disperso. Creer que hoy nadie capitaliza su caída es ser ciego. Cuando se comete un error y se insiste, se comete otro error. Ya es tarde para el consenso social, eso era antes, no es ahora. Perder, por ejemplo, la ductilidad de Emilio Monzó en el manejo de la Cámara de Diputados por la soberbia de Marcos Peña es de una supina incapacidad para interpretar la política. Pregunto, ¿qué pasaría si la oposición unida por lo que decíamos le instala otro Ramón Puerta a Mauricio Macri? No hay conspiraciones. No hay conspiraciones, hay, diríamos, irresponsabilidades e infantilidades en el gobierno, como suponen algunos periodistas militantes del PRO. No hay conspiraciones, incluyendo los ruidos internos entre los socios de Cambiemos, Carrió y Cornejo, entre otros. Hay sí un 2019. Puede que la crítica no sea agradable, pero es necesaria. El que manda debe oír, aunque sean las más duras de las verdades. Después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores. Esta no es una frase mía, es frase de Simón Bolívar, que algo sabía. Macri, teléfono. El gradualismo está en terapia. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y Al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones.
CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones.